Buenas tardes, ¿cómo está Fede? ¿Cómo ¿Todo estás, bien? Mariana? Buenas tardes. Bueno, estamos acá con Fede, que nos va a contar un poquito acerca del Yellow San Marín y también del Pedral, que operan en Madrid. Contame, Así es. porque te empecé a grabar porque me encantó lo que me estabas contando. Del Yellow San Marín, a ver, contanos. Así es. Bueno, nada, nosotros somos una empresa familiar que operamos dos productos fundamentalmente, uno que tiene que ver con el avistaje de ballenas y otro que tiene que ver con la reserva del Pedral. En el avistaje de ballenas opera desde Puerto Pirámides, de junio a diciembre, y operamos dos tipos de avistajes. Somos la única empresa que realiza dos tipos de avistajes. El avistaje tradicional o convencional, le decimos, que es en un semirrígido, llamado Islas Malvinas, para unas 50 personas. En esa embarcación navegamos de junio a diciembre, con distintos horarios y con distintas salidas en función de la temporada, cuando hay mayores horas de sol. Por ejemplo, en primavera, los meses de primavera, septiembre, octubre y noviembre, tenemos 3 salidas, y cuando los días son más cortos en invierno, tenemos 2 salidas con esa embarcación. Ahora, Fede, Y para que entienda un poco la gente, porque nosotros nos dedicamos más que nada a cruceros. Por sí, ejemplo, en el Caribe, cuando uno quiere, hay muchos barcos que tienen como digamos, como un vidrio donde se puede ver la vida marina abajo. En el caso de ustedes, porque para que la gente por ahí diga que me van a bajar en un submarino, etcétera, ¿es como un barco? ¿Cómo es? así es, y te decía, y la otra tipo de avistaje que ofrecemos es un avistaje semisumergible. Ese. Es semisumergible porque la embarcación no se sumerge por completo. Yo después te voy a compartir unas fotos para que veas la embarcación navegando. Y la embarcación comercialmente se llama Yellow Submarine porque tiene la silueta de un submarino. Si vos lo ves de perfil, después en el tráiler se ve la embarcación completa, y es una embarcación con una cubierta superior, eh, con una cabina de mando al medio de la embarcación, y pareciera la torre de un submarino, y después todas las líneas, bajo la línea de Flotación. flotación, tiene Sí. 20 ventanas a cada lado que le permiten sumergirse y ver la ballena en su propio hábitat, ¿no? Es decir, en su entorno natural. Es decir, por eso decimos que esa es la parte sumergible de la embarcación que permite hacer un avistaje submarino. O sea que pueden ir niños, porque es un barco en realidad que tiene una parte sumergida. Así es, sí, sí, no hay límite de edad ni para niños ni para adultos mayores, es decir, cualquier persona puede circular por la embarcación. Eh, es una embarcación para 44 pasajeros, pero habitualmente salimos con menos pasajeros, es decir, salimos con 40 porque hay 40 ventanas. Entonces preferimos que todos tengan una ventana para ver lo que sucede, aunque en el transcurso de la navegación y de la excursión, cualquier pasajero puede circular libremente. Es decir, si quiere salir a la cubierta superior y ver desde arriba, lo puede hacer, y sería una especie de avistaje tradicional. O bien ir a la parte inferior cuando la ballena está cerca y ver la parte sumergible del avistaje Es submarino. impresionante. ¿En qué meses se pueden ver las ballenas? ¿Ustedes operan todo el año, me dijiste? Claro, la temporada de ballenas va de junio a diciembre. Sí. Y nosotros operamos para el avistaje tradicional en esos meses, y para el avistaje de semisumergible de junio a octubre. Eh, Son los meses de mejor visibilidad y de mejores avistajes submarinos. Entonces, de alguna manera operamos con esa franja de meses. ¿Cuántas horas dura la excursión? Dura entre 1 hora y 20, 1 hora y media aproximadamente, desde el inicio de la actividad, es decir, porque hace toda una charla de introducción el capitán y el guía ballenero. Se le proveen de los chalecos salvavidas, y después se hace el ingreso a la embarcación entra al agua con un tráiler impulsado por tractores. Entonces todo eso demanda un tiempo, y después tienen sí más de 1 hora de navegación, que muchas veces se ve reducido. Es decir, el tiempo de la excursión es más de 1 hora y media, pero dependiendo de la densidad de ballenas, si están más cerca de la bahía de Pirámides, o a veces hay que navegar un poquito más, cambia un poco el tiempo de navegación, pero siempre respetamos la hora y media de excursión. A Madrid le fue muy bien esta temporada a nivel turismo, no recibieron cruceros, pero le fue muy bien, estuvo llenísimo, no se conseguía un pasaje en la temporada. Sí, lo que fue la ocupación hotelera, hay informes de la Secretaría de Turismo local que indican una ocupación plena de lo que fue las plazas hoteleras,
y fue un destino muy elegido por el turismo familiar, sobre todo, nacional familiar, que bueno, por un montón de cuestiones macroeconómicas, tuvieron que decidir, y Patagonia creo que fue uno de los más beneficiados, sobre todo en momentos de pandemia. Cuando te pregunté tu puesto me dijiste que eras gerente de ballenas, casi muero con ese puesto, quiero tu puesto, hermoso. Vos perdonás la ignorancia porteña, pero uno dice, Dios mío, una ballena, te lo imaginás como algo enorme, y decís, ay, Dios mío, ¿alguna vez se podrá enojar alguna y tirar el barco? No sé. Contanos un poco cómo son las ballenas. Vos sabés que, bueno, el nombre ya ballena franca austral habla un poco de su comportamiento. Es una ballena bastante tranquila, amigable, curiosa, que de alguna manera nos permite interactuar y garantizar de alguna forma el avistaje, el contacto con las ballenas. De hecho, también nos permite hacer el acercamiento con el hielo submarino y verlas. Incluso, bueno, vas a ver fotos que la ballena pasa mirando para adentro. Sí, Entonces vi, es es como un impresionante. avistaje recíproco, es decir, entre el animal Curiosa. y el pasajero. Pero en general toda la fauna en Península Valdés es amigable, es decir, uno puede interactuar con muchas especies es decir, respetando las distancias y demás, sin tener ataques, es decir, nunca se han registrado ataques de embarcaciones o de Cierto. algún tipo de animal a un pasajero, es decir, todo en su debido respeto es bastante ordenado y amigable con la fauna. Ustedes, además del hielo submarino, operan el Pedral. ¿Cómo es el Pedral? Así es, la Reserva del Pedral es una estancia que está a unos 70 kilómetros al sur, hacia la boca del Golfo Nuevo, que es la zona de Punta Ninfas. Ahí tenemos un hotel de campo, operamos un hotel de campo, un hotel muy chico, de 8 habitaciones, en el casco histórico, un casco que tiene más de 100 años en su construcción. Y ese hotel opera de septiembre a abril, que es la temporada de pingüinos, que es fundamentalmente el principal atractivo asociado a ese espacio, que es una colonia muy joven de pingüinos de Magallanes. Más o menos tendrá unas 10.000 ejemplares. Se hacen un censo anual para identificar la cantidad de parejas, adultos y juveniles, y nos están dando esos reportes de los últimos censos. Y te decía, además de esa, operamos el hotel y tenemos una excursión de día, que se llama Día de Campo y Pingüinos, para todos aquellos pasajeros que no tienen la posibilidad de hospedarse en el hotel y quieren conocer el lugar. Salimos diariamente de Puerto Madryn, recorremos el faro de Punta Ninfa, la Elefantería, y luego regresamos al casco de la estancia, donde vamos hacia el sendero de la Pingüinera, que son unos 1000 metros sin dificultades, camino llano, y regresamos al casco de la estancia para ofrecer un almuerzo de cordero patagónico y demás, que es muy requerido acá por la zona, porque son particularmente la carne de cordero y lo que se ofrece en el menú es muy tradicional de la zona. Y en referencia al producto cruceros, ¿qué horario hacen los cruceros en Madrid generalmente? ¿Es acá como en Buenos Aires que llegan a las 8 y se van a las 6? ¿Cómo es? Aproximadamente sí, atracan muy temprano por la mañana, depende del horario que autoriza la administración portuaria, pero normalmente atracan alrededor de las 6 de la mañana y están bajando los pasajeros 40 minutos, una hora más tarde, después del amarre, y ya ahí tomamos contacto nosotros con los pasajeros. En este caso, cuando nosotros operamos con cruceros, lo que hacemos es recoger al pasajero en la puerta del buque, y de ahí lo llevamos hasta la estancia. Es decir, el pasajero baja de la embarcación y ya tomamos contacto con él para trasladarlo con vehículos propios y guías bilingües hasta la estancia. En función del tiempo de permanencia del crucero, diagramamos un recorrido que puede iniciarse o bien en la Pingüinera o bien en el faro de Punta Ninfas y después con almuerzo. Vamos jugando un poco con esos puntos de visita, y para regresarlo finalmente al horario de partida del buque, también al pie de la embarcación, es decir, se lo dejan en el muelle, se lo toman en el muelle y se lo dejan en el muelle al pasajero del crucero. A nosotros nos llegó un comentario en Buenos Aires que por ahí es muy conveniente en Madryn contratar este tipo de excursiones, porque hay veces que al ser Madryn un pueblo chiquito, no es como, perdón, tu ciudad, o sea, no que sea un pueblo chiquito, digamos,
de Buenos Aires, por ahí hay menos gente, por ahí si el crucero llega un domingo y van a las casas de té, por ahí se los pueden llegar a encontrar cerradas, porque obviamente que si no hay gente, no van a tener el mismo acceso que si fuera un lunes, no es como por ahí Buenos Aires, que es una ciudad que está todo el tiempo andando. Exactamente, sí. Tienen primero que ver con la cuestión de restricción de horarios que tiene la embarcación. Es decir, el crucero llega pocas horas al muelle, como para poder cubrir en las distancias patagónicas, poder ir a hacer una excursión a Península o a otro lugar más alejado. Entonces, la ventaja que, por ejemplo, tiene el Pedral es que es una excursión que en 50 minutos ya estás en la Pingüinera, en el lugar. Y, bueno, de hecho es la Pingüinera más cerca de Madrid. Eh, y por otro lado, como bien decías vos, no todas las excursiones se pueden contratar al momento de bajar, es decir, uno tiene que anticiparse para optimizar, el pasajero sobre todo tiene que diagramar el tiempo que va a estar en el lugar dependiendo de la excursión que quiera hacer, porque por esto que te decías, hay distancias a cubrir que no dan con los tiempos del crucero y lamentablemente tienen que diagramar su visita con reserva previa. Eso sería lo ideal para poder optimizar acá la estadía. Reciben cruceros grandes también, no solamente los antárticos de pocos pasajeros, sino que reciben Costa, MSC, Prince llega creo también, ¿no? Así es, sí, recibimos cruceros grandes, el Viking, no me sale el nombre del otro, pero el Norwegian. Júpiter, sí, el Norwegian, e incluso hay días que tenés más de un crucero, es decir, podés recibir hasta 3 cruceros Madryn en el Me mismo día. imagino lo que es eso para Madrid, recibir toda esa Entonces, cantidad. capaz que en un día están bajando 6.000 cruceristas. Claro. De esos cruceros son normalmente los cruceros de diciembre, enero y febrero, son cruceros grandes. Los cruceros científicos o oceanógrafos están llegando sobre octubre, noviembre, fundamentalmente. Puede llegar a haber uno en temporada de verano, pero son cruceros más chicos. Pero los cruceros grandes que mencionás vos, incluso pueden atracar en el puerto de cruceros más de uno, y eso obliga así a coordinar la operación de traslado de pasajeros y guías en función de la procedencia, porque podés tener pasajeros en inglés, en español, en italiano o en alemán, y en función de cada eso vas diagramando los grupos. Y en referencia al COVID, el Yellow Submarine, ¿tuvo que cambiar algún tipo de protocolo, algo que les exigió la ciudad, el puerto? Sí, primeramente, bueno, primeramente la autoridad sanitaria local, acá el Ministerio de Salud de la provincia de Chubut, nos exigió una serie de medidas sanitarias adecuadas al momento de la pandemia, porque durante todo este tiempo de pandemia no fue siempre el mismo grado de restricciones, pero siempre cuestiones vinculadas al uso del tapaboca, de sanitizar todos los espacios, de mantener las distancias, eso siempre se mantuvo, y después hubo cuestiones que tenían que ver con el aforo o la capacidad de carga de las embarcaciones, es decir, respetar un porcentaje del espacio asignado para no generar conglomeraciones dentro de las embarcaciones. Siempre se fue respetando y adaptando a cada momento de la pandemia, hasta que finalmente, creo que por octubre del año pasado, ya se liberaron las cuestiones que tenían que ver con los aforos y se podía disponer el 100% de la capacidad de la embarcación. ¿Qué tripulación tiene? ¿Cuántos tripulantes tiene la embarcación? Salimos con un capitán y un guía ballenero, todas las embarcaciones, y después, bueno, tenemos personal de apoyo en tierra y demás, pero la mínima tripulación es un capitán y un guía ballenero en cada una de las salidas. El capitán, tanto el capitán como el guía ballenero van siempre interactuando con el pasaje e incluso respondiendo consultas y demás, porque es muy, muy particular el tipo de embarcación. El Yellow Submarine genera mucha duda y mucha consulta de la gente respecto de cómo tracciona el tráiler, porque es un tráiler hidráulico que no tiene, que tiene el motor elevado, entonces es como, bueno, la foto te lo va a mostrar. Ya a partir de ahí empieza el asombro de la gente, es decir, cuando ingresa al agua, porque la embarcación se empieza como uno si va sentado en su butaca, empieza a ver cómo sube el nivel del agua por la ventana, y ya ahí es que eso es lo novedoso, ¿no? Es decir, es como que está Claro. ingresando al fondo del mar. Así que es muy curioso o muy interesante las reacciones de los pasajeros una vez que bajan,
porque es la experiencia más cercana a bucear, si se quiere, o contacto con una ballena debajo del agua. Así que la gente sale maravillada. Totalmente. Y es bueno saber porque con esto del COVID dicen, bueno, por ahí no está operando, no está operando, pero hay un montón de empresas que siguieron operando normalmente, absolutamente normal, y con cosas maravillosas, como es el caso de ustedes, ¿no? Por ejemplo. Así es, sí, sí, seguramente. El tema fue que cuando se empezaron a liberar de alguna forma las actividades, porque al principio las restricciones tenían que ver con actividades esenciales, y después se fueron habilitando actividades de transporte, y después con algún aforo, y después se fueron como flexibilizando algunas restricciones, hasta incluir actividades turísticas que tenían que ver con traslado de pasajeros o paseos náuticos, y ahí empezamos nosotros a adecuar nuestros protocolos a estas cuestiones. Hoy por hoy mantenemos lo que tiene que ver con distanciamiento, uso de barbijo, sanitizar todo lo que tiene que ver elementos de salvamento, salvavidas y espacios públicos compartidos en las embarcaciones. Pero estamos trabajando o operamos con el 100% de la capacidad de la embarcación. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Lo último que me queda por preguntarte, si quieren averiguar sobre este maravilloso producto, ¿dónde se tienen que contactar? Lo pueden hacer con nosotros a través de la página web, de nuestra página de Southern Spirit, o bien a través de la página de Reserva El Pedral. Lo pueden hacer también por correo electrónico a reservas@southernspirit.com.ar o bien a reservas@pedral.com.ar. Telefónicamente, si querés te digo los Sí, datos por del favor. teléfono, Sí, ¿sí? sí, desde ya. 280, el código de área es 284 57 25 51, o si no a través de un 0810, que es 0810 220 26 64. Y después también en las redes sociales, en lo que es Instagram o Facebook, nos pueden encontrar como Ahí para ver Reserva las fotos, Pedral. por favor vean las fotos que tienen. Sí, las fotos, los videos, y la verdad que es una experiencia única y inigualable. Para el que ha hecho el avistaje, nunca deja de sorprenderse con lo que puede llegar a ver en el avistaje submarino respecto de lo que es el avistaje tradicional, ¿no? Es decir, lo que pasa por abajo del agua no se ve en superficie No, tal y es un cual. mundo aparte. Es una emoción tremenda ver ahí, tremenda ballena por ese vidrio, es impresionante. Así que bueno, Fede, después en la nota vamos a compartir todo y después te la paso. Bueno, Muchísimas mucho gracias. gusto. Muchísimas Que gracias. tengan Besos a un día. Judith, que está en Francia, la está Bueno, pasando fantástico allá, y a todo el equipo. bueno, muchísimas gracias. Beso grande. Dale.